Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Diego Rodríguez Schulz, como integrante del Comité de Neumonología Crítica Pediátrica, intensivista del Hospital de Niños de la ciudad de Córdoba. Le damos la bienvenida a este webinar de un tema bastante polémico o que se presta mucho a debate en nuestra práctica clínica diaria, ¿sí? El título es Traqueostomía en UCIP. ¿Existe un momento oportuno? Bueno, de eso vamos a tratar de discutir y aclarar algunos puntos, si es que hay algún punto claro. Los dejo con la secretaria Mariela Ricciardelli, del Hospital Gestakov de San Rafael Mendoza. Ella es kinesióloga, secretaria general del capítulo de kinesiología pediátrica. Vamos, Mari, adelante. Gracias, Diego. Hola, buenas tardes a todos. Voy a cumplir con la presentación formal de todos los integrantes del webinar, así que arrancamos por los panelistas y luego los disertantes, así ya Silvi puede arrancar con la exposición. Bueno, está con nosotros Amelia Matesa, kinesióloga fisiatra, especialista SATI, titular de guardia de la UCIP de IREP y kinesióloga de planta de Remeo, Clínica Santa Catalina. Contamos con Yamin Ositi, kinesióloga especialista en pediatría y neonatología UBA, en cuidados críticos pediátricos de SATI. Es kinesióloga de guardia del Hospital Pedro de Elizalde, coordinadora pediátrica de la clínica Ciarec, miembro del CKI pediátrico de SATI, miembro del Comité de Discapacidad de SAP. También contamos como panelista con Andrea Forchino, pediatra, intensivista infantil, pertenece al staff de terapia intensiva infantil del Hospital de Niños Dr. Orlando Alasia de Santa Fe y es miembro del Comité de Neumonología Crítica de SATI. Vamos a contar con los disertantes y voy por orden, así ya los van conociendo. Silvina Ábalos, médico especialista de terapia intensiva pediátrica, SATI-SAP, médica de la UCIP del Hospital Materno Infantil Dr. Héctor Quintana de la provincia de Jujuy y miembro del Comité de Pediátrica miembro del Comité de Neumonología Pediátrica de SATI. Luego va a continuar Valeria Gomina, que es kinesióloga, licenciada especialista en cuidados críticos pediátricos de SATI y perteneciente al staff del Hospital Pediátrico de San Luis. Y va a cerrar la presentación el doctor Oscar Gómez Lung, pediatra intensivista del Sanatorio Altos de Salta, miembro del comité del capítulo de neumonología crítica pediátrica de SATI. Bueno, bienvenidos a todos y te escuchamos, Silvina. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por la convocatoria al Comité Pediátrico de Neumonología Crítica. Yo soy Silvina Ábalos y en los siguientes minutos vamos a analizar los datos epidemiológicos sobre el paciente que cursa con ventilación mecánica prolongada en los cuidados críticos pediátricos y pacientes con requerimiento de traqueostomía. ¿Existe un momento oportuno? ¿Qué se sabe sobre la práctica de la traqueostomía en las UCIP? ¿Qué grupo de pacientes se benefician con la traqueostomía? A medida que se producen los avances científicos y tecnológicos en la medicina, también aumenta el número de pacientes con condiciones crónicas complejas y este tipo de pacientes requieren o a la vez son dependientes de esta tecnología e implican una alta demanda de la atención sanitaria. Silvina, ¿nos escuchás? No te estamos escuchando. Tenés el micrófono habilitado, pero no te estamos escuchando. Hola, hola, ¿me escuchan? Ahí sí, gracias. Bueno. Volvemos a arrancar entonces. Por favor. ¿Se ven las imágenes? ¿Se ven las imágenes? Sí, sí, perfecto, gracias. Sí, sí. Bueno, gracias, disculpen. Bueno, como
Silvina. ¿Nos escuchás, Silvina? No te estamos escuchando de nuevo, ¿eh? ¿Ahora me escuchás? Sí, ahora sí. Entonces, cuando coloco la presentación... Hola, ¿me escuchan? Ahí sí. Bueno, entonces me acerco a la pantalla. Bueno, a continuación analizaremos los datos epidemiológicos sobre la población pediátrica que cursa con ventilación mecánica prolongada y traqueostomía en nuestros cuidados críticos. ¿Qué se sabe sobre la práctica de la traqueostomía en la UCIP? ¿Qué grupos de pacientes se benefician con la traqueostomía? A medida que se producen los avances científicos y tecnológicos en la medicina, hay un aumento en el número de pacientes supervivientes con condiciones crónicas complejas. Silvina, dejamos de escucharte de nuevo. ¿Me escuchan? ¿Sí? Cuando yo paso la presentación, es como que se deja de escuchar, porque después cuando la saco en la presentación, me escuchan. No sé qué hacer. Hola. Silvina, fíjate en el chat privado, por favor. Bueno. Para los que recién se conectan, esperamos unos minutitos, que hay un problema de audio en la presentadora, y continuamos en breve. Si quieren, vamos disparando algunas preguntas ya inquietantes para las próximas charlas. Hay bastantes colegas conectados de todos lados, así que se pone interesante los minutos posteriores. Eso, como decía Mari, si hay alguna pregunta a priori, que ya alguna duda que tengan o algo para debatir mientras hacemos tiempo que arreglemos el audio, está el chat habilitado como para ir rompiendo el hielo. Por ahora en el chat no hay preguntas. Sí, veo que hay mucho aliento para los panelistas y disertantes, me parece. Clima mundialista. Ahí agita el equipo TQT de pediatría por el epidemiológico. Sí, veo que hay hinchada.
Bueno, es cierto, estamos con ganas de tener un registro medio amplio de esta población, así que ya los vamos a ir invitando a todos. Estamos ahí a la espera de que Silvi se pueda reconectar y ordenar el audio para poder volver a la presentación. Podemos ir haciendo una encuesta, Diego. ¿Tráqueo temprana, sí o no? A ver la gente que está acá en el chat, ¿qué pasa en sus unidades? ¿O a cuántos días? Si saben, su mediana de días de TQT. Estás muteada, Mari. No. ¿Sí? No, se te escucha, Mariela. Se te escucha perfecto. Tenemos en el chat comentarios de ¿a cuántos días traqueostomizan a su población en sus unidades? Vamos. ¿Y si usan con balón o no? Bueno, ahí una de las preguntas es ¿qué diferencias hay entre el uso de traqueostomías en pediatría y en adultos? Y bueno, creo que de eso va a tratar un poquito y supongo yo que se irá contestando a medida que transcurre la charla, ¿sí? Y de todos modos, si transcurrido esto quedaran más dudas, lo debatimos después. Tenemos unos 15, 20 minutos después que terminan los disertantes para ampliar un poco y aclarar algunas dudas si es que se pueden, porque me parece que todavía hay muchos gaps de conocimientos al respecto. Pero bueno, esa es una de las preguntas que se ven acá en el chat. Ahí dice Daniela que en su unidad hacen traqueo tardía y con balón. Queremos el boca de urna del chat. También podemos preguntar qué patologías frecuentemente traqueotomizan en sus unidades. Ahí habló alguien de neonatología, que es un tema también, ¿no? Sí, diferente a pediatría. Dice que hay traqueostomía tardía. Vamos a agarrar esa bola y vamos así que después... Yo voy a ir anotando todo para el final, mira. Se la vamos dejando a la gente de Neo, dice. Acá hay un buen punto que dice, depende de la patología, la evolución de la misma, intercurrencias, pero entre el día 15 y 21 de asistencia ventilatoria. Muchas veces puede ser tardía. Depende de la patología. Y le contestamos a Pamela, que justo se ve que se desconectó y preguntó si quedó su pregunta. Sí, habías preguntado en el chat que un poco se va a ir charlando a partir de qué mes se colocan cánulas con traqueostomía con balón. Así que sí, quédate tranqui que quedó la pregunta en el chat. Ahí hay otra pregunta sobre canulación, ahí un poco más. Sí. Eso también excede Vamos a spoilear que después viene otro webinar que va a continuar. Ahí hay otra pregunta sobre canulación, ahí un poco más. Sí. Eso también excede Vamos a spoilear que después viene otro webinar que va a continuar. Ahí hay otra pregunta sobre canulación, ahí un poco más. Sí. Bueno, Silvina, prende la cámara del celu y el micrófono del celu, por favor, y poné la presentación en pantalla completa. Silvina, ¿me escuchás? Hola, sí escucho. Perfecto, poné la presentación en pantalla completa, listo, adelante, gracias. Acabo de tener un infarto, así que voy a ver cómo me recupero de esta. Bueno. No, tranquila, respiramos y acá estamos, así que tranqui, sí, te escuchamos. ¿Ahora se escucha bien? Sí. Bueno, les decía reiteradas veces que íbamos a compartir todos los datos epidemiológicos sobre la población de pacientes con ventilación mecánica prolongada
y traqueostomía que habitualmente conforman parte de nuestros pacientes internados en los cuidados críticos pediátricos, ¿sí? ¿Qué se sabe sobre la práctica de la traqueostomía en la UCIP? ¿Qué grupo de pacientes se benefician con la traqueostomía? A medida que se desarrollan los avances científicos y tecnológicos en la medicina, hay un mayor número de sobrevivientes de pacientes con condiciones crónicas complejas. Estos pacientes, a su vez, son dependientes de los equipos tecnológicos, como también de una alta demanda de atención sanitaria. ¿Cuáles son los pacientes que requieren traqueostomía? Básicamente se distinguen 3 grupos de pacientes: pacientes con vía aérea inestable, pacientes con compromiso neurológico y trastorno de la deglución y pacientes con ventilación mecánica prolongada. Los pacientes con vía aérea inestable son los pacientes que inicialmente se traqueostomizaron en los cuidados críticos pediátricos y de adultos. Ya desde 1970 eran los pacientes que cursaban la internación con traqueostomía. Una vez que se estabilizaba la vía aérea, bueno, ellos permanecían en las salas de internación y a medida que avanzó la medicina, fue avanzando o fue creciendo el número de pacientes con requerimiento de traqueostomía, y entre estos están estos 2 últimos grupos, con compromiso neurológico y ventilación mecánica prolongada. ¿Qué se sabe sobre este tipo de paciente y sobre el manejo de paciente en los cuidados críticos pediátricos? Acá podemos ver 2 trabajos científicos, uno realizado en la India. En este trabajo científico lo que se trató de determinar es el tiempo de traqueostomía y la relación del tiempo de traqueostomía con el tiempo de ventilación mecánica y la estadía en la terapia intensiva pediátrica y en el hospital. Se estudiaron 256 pacientes y se determinó que los pacientes que se traqueostomizaban oportunamente o en un periodo corto de tiempo se relacionaba con una rápida desvinculación de la ventilación mecánica y también de la estancia o estadía en las terapias intensivas y en los hospitales. Otro trabajo que podemos mencionar es un trabajo chileno donde se estudiaron 59 pacientes. Este trabajo lo que tiene como objetivo es determinar la indicación de traqueostomía en los pacientes pediátricos. Este trabajo se llevó a cabo en un periodo de 10 años, desde el 2005 al 2015, y se estableció que el 58% de los pacientes estudiados tenían vía aérea inestable y por lo tanto requirieron traqueostomía, mientras que el 42% eran pacientes que habían cursado con ventilación mecánica prolongada, y de estos pacientes los factores asociados fueron la displasia broncopulmonar con prematurez y EPOC. Otro estudio a mencionar es un estudio argentino realizado por Simonazzi y colaboradores. Este estudio se realizó en el Hospital Garrahan en el 2018, en un periodo que abarca desde el 2018 al 2023, y este estudio lo que intenta establecer la relación entre la liberación o desvinculación de la ventilación mecánica y el tipo de paciente pediátrico traqueostomizado. Se estudiaron 59 pacientes y en este grupo de pacientes se estableció que el 50% también tuvo compromiso de la vía aérea. Por lo tanto, una vez traqueostomizado, la desvinculación fue rápida, mientras que el 30% de pacientes cursó con ventilación mecánica prolongada. Y en este grupo de pacientes, como en el tercer grupo, que serían los pacientes con compromiso neurológico, la desvinculación de la ventilación mecánica fue mucho más prolongada. Silvina, perdón. La ventilación mecánica prolongada es un desafío en la UCIP. Inicialmente lo que tenemos que hacer es definir qué es ventilación mecánica prolongada, y esto es un tema de debate, es un tema de controversia. Básicamente los adultos, el equipo tratante de pacientes adultos han realizado muchos trabajos científicos y la definición básica sería
bueno, el paciente que requiere ventilación mecánica invasiva o no invasiva por un periodo de 6 horas o más diarias, por un periodo igual, con una interrupción de 48 horas como máximo en pacientes que están en proceso de destete. ¿Qué tenemos, qué estudios científicos se realizaron en cuanto a ventilación mecánica prolongada en pediatría? Podemos mencionar un estudio realizado en América Latina de terapias intensivas pediátricas que forman parte de la red de América Latina, donde también participaron terapias intensivas pediátricas argentinas. Y en este estudio lo que se intenta determinar básicamente, como el objetivo de este estudio eran determinar los factores asociados a ventilación mecánica prolongada. Este estudio se realizó desde el 2017. 198 pacientes, y los factores asociados en este estudio fueron pacientes, o sea, tener una condición menor de 6 meses, pacientes con prematurez y displasia broncopulmonar, pacientes que cursaron una neumonía asociada a la ventilación, pacientes con traqueostomía, los pacientes que requirieron de alta frecuencia y los pacientes que recibieron altas dosis de bloqueantes neuromusculares. Y acá analizaremos el estudio más importante de ventilación mecánica prolongada que se ha realizado hasta el momento en los cuidados críticos pediátricos. Este estudio es el estudio Lomben-Kitt, es un estudio de corte transversal, multicéntrico, prospectivo, internacional, donde se estudiaron 158 o donde participaron 158 unidades de cuidados intensivos pediátricos de 28 países de todos los continentes. Participó América Latina y participó Argentina. La investigadora o representante de la Argentina fue la doctora Analía Fernández. En este estudio participaron o se cribaron 14.500 pacientes y el objetivo de este estudio era, como objetivo primario, determinar la prevalencia de ventilación mecánica pediátrica en los cuidados intensivos pediátricos. Y los objetivos secundarios eran determinar la duración de la ventilación mecánica prolongada, la mortalidad, la traqueostomía, las características demográficas de los pacientes estudiados, como también las características de las UCIP que participaron del estudio. Este estudio se realizó en el periodo desde septiembre del 2019 a diciembre del 2022. Como dijimos, participaron 14.500 pacientes, de los cuales 2.276 pacientes cumplían criterios de ventilación mecánica prolongadas. Bueno, los criterios de inclusión eran aquellos pacientes que a los 14 días, o sea, aquellos pacientes que cuando se cribaban las UCIP llevaban ventilado 14 días o más, como habíamos dicho, la definición de ventilación mecánica prolongada por un periodo de 6 horas diarias, ya sea en ventilación invasiva, es decir, pacientes con tubo endotraqueal o traqueostomizados, y no invasiva, que impliquen total FEI o alguna máscara bucofacial. También se incluyó en este grupo los pacientes con alto flujo, con flujo mayor de 2 litros por minuto. Las UCIP que participaron, o sea, se participó por un periodo de 3 años y seleccionaban los pacientes con criterio de ventilación mecánica prolongada cada 3 meses. Es decir, que cada UCIP participante participó en un periodo de 4 o cribó o seleccionó pacientes en un periodo de 4 a 8 veces como máximo.
Con respecto a los números o a los resultados que se arrojaron, la prevalencia de ventilación mecánica prolongada fue de 25.8%. La duración de la ventilación mecánica prolongada fue de 35 días. Pacientes con extubación fallida, es decir, los pacientes que en el momento de su selección habían tenido una extubación fallida, por lo tanto una interrupción de la ventilación hasta un periodo de 48 horas fue del 21%. Y las causas de extubación fallida fueron las causas asociadas: dificultad respiratoria, debilidad muscular y compromiso cardiocirculatorio. Las complicaciones que se presentaron en estos pacientes estudiados fue del 38%, de los cuales el 67% cursó con neumonía asociada a la ventilación y el 12% cursó con extubaciones accidentales. La mortalidad en este grupo de pacientes fue del 18.2% y se puede observar que la mortalidad de estos pacientes fue ligeramente más alta en las UCI pertenecientes a Asia y Pacífico. Con respecto a la causa de la mortalidad, la primer causa, que fue el 67%, fue la limitación o retirada de la terapia. ¿Sí? Y esto se observó sobre todo en las UCI correspondientes a Norteamérica y Asia y Pacífico. Y la segunda causa de muerte fue fallas en la resucitación, y esto se observó sobre todo en las UCI correspondientes a Europa y América del Sur. Con respecto a las causas que motivaron el ingreso de estos pacientes a cuidados críticos pediátricos, en primer lugar fueron causas o patologías respiratorias, y la causa más frecuente fue la neumonía. Y en segundo lugar, las causas o disfunciones hemodinámicas como el shock. También se mencionan las causas neurológicas, incluyendo convulsiones, que estas se presentaron sobre todo en UCI correspondientes a Europa y América Latina. Y algo a destacar: los pacientes oncohematológicos, la mayor población de estos pacientes se observó en América Latina. Con respecto a los datos de traqueostomía en este estudio de ventilación mecánica prolongada, la traqueostomía se dio en 29.8 de pacientes internados que se incluyeron en este grupo. El tiempo de la traqueostomía fue de 54 días, pero si se excluye de este grupo a los pacientes que recibieron traqueostomía antes de los 21 días, la mediana de la traqueostomía fue a los 26 días. A los 90 días, cuando se hizo la segunda evaluación de estos pacientes, los pacientes que no habían sido traqueostomizados a los 90 días de valoración o evaluación fue de un 10%, con lo cual podemos decir que es un dato, un porcentaje importante. Y las causas por las que los equipos referían que no habían sido traqueostomizados estos pacientes, bueno, en el mayor porcentaje eran causas clínicas. También estaban las causas sociales, donde se destaca la negativa de los padres, y después, y esto es muy importante, la falta de consenso del equipo tratante. También en este estudio se pudo determinar si las UCI participantes contaban con comité de traqueostomía y con protocolo de traqueostomía. El 15% de las UCI participantes contaban con un comité de traqueostomía conformado por neumonólogos, intensivistas, otorrinolaringólogos, enfermeras, trabajadoras sociales y psicólogos. Y el 37% de los servicios participantes sí contaban con protocolos de traqueostomías. Con respecto al recurso que se valoró mediante la relación enfermero-paciente,
el 53% de los servicios participantes refirieron tener una relación enfermero-paciente 2-1, mientras que había un 4% que refería una relación enfermero-paciente de 4-1. Y lo llamativo que estos números sobre todo se vieron en América Latina. Otro dato a destacar es que el 37% de los servicios participantes contaban con unidades intermedias donde se podía realizar la rehabilitación o continuar con la rehabilitación y la desvinculación de estos pacientes que cursaban con ventilación mecánica prolongada y traqueostomía. Después de haber puesto todos estos datos, ¿sí? Haber actualizado estos datos epidemiológicos sobre la ventilación mecánica prolongada y la traqueostomía, ahora pensemos qué pasa diariamente en nuestros servicios de cuidados críticos y pongamos un ejemplo, un caso clínico. Se trata de un paciente de 8 meses que tiene síndrome de Down, ingresa a ventilación mecánica invasiva por dificultad respiratoria y fiebre de 2 días de evolución. Cursa con síndrome de distrés respiratorio agudo, al 10º día tiene una intubación fallida, reingresa a ventilación mecánica invasiva y presenta fiebre y un cuadro de hipoxemia severa, completando 7 días de antibiótico por neumonía asociada a la ventilación. Al día 18 presenta diarrea por Clostridium difficile con tratamiento y se observa en los siguientes días dificultad en el descenso de la analgosedación por desadaptación a ARM, vómitos e irritabilidad. Al día 24 se realiza una extubación nuevamente fallida por debilidad muscular. ¿Cuál es el problema del paciente? ¿Por qué tiene dificultades en la desvinculación a la asistencia respiratoria mecánica? ¿Se beneficiaría este paciente con traqueostomía? ¿Cuál es el momento oportuno de la traqueostomía? A continuación, la licenciada Vale. Buenas tardes. Bueno, a ver. Ahí me podrían decir si se ve la presentación, ¿se escucha bien? Sí, vale, perfecto todo. Bueno, ahí siguiendo un poco lo que hablaron en la presentación pasada, en el Long Bend Kids ya se establece como un punto de corte tomar 14 días para hablar de la ventilación mecánica prolongada. Entonces, con ese punto de corte, que no solo sale claramente en este gran estudio, sino que otros estudios ya comienzan a ver, bueno, cuál es la diferencia, qué pasa a los 21 días de ventilación mecánica, qué pasa a los 14, qué pasa a los 7, para poder lograr un punto de corte establecido en pediatría y de ahí partir a hacer todos los estudios. Entonces, usando el punto de corte de 14 días, podemos decir que la traqueotomía temprana es aquella que se realiza dentro o antes de los 14 días de la ventilación mecánica invasiva. ¿Y qué pasa un poco en la historia o a lo largo del tiempo con la traqueotomía? Podemos dividirlo en 2 fases. En la primera fase se ve un descenso marcado en las décadas de 1980 al 2000 en el uso de la traqueotomía, y esto es principalmente por la erradicación o el control de las enfermedades infecciosas graves de la vía aérea, como son, por ejemplo, epiglotitis y croup severo, gracias a la vacunación y a la mejora en el manejo de la ventilación mecánica prolongada. Y después una segunda fase desde el 2003 en adelante, donde hay un repunte en el uso de las traqueotomías, un aumento progresivo, y esto puede deberse, según los autores, a la evolución tecnológica de recursos y del personal en las UCI neonatales y pediátricas. Esto permite una mayor sobrevida de pacientes con condiciones crónicas complejas y que generalmente pueden tener una dependencia ventilatoria prolongada. Y en paralelo a esto, también hay un aumento sostenido y significativo, notan los autores, que en el uso de la traqueotomía en condiciones
defectos congénitos que también necesitan ventilación a largo plazo y que ven mayor indicación en pacientes más pequeños, incluyendo lactantes y niños pequeños. Bien, ¿y qué dicen un poco los estudios sobre la traqueotomía? Este estudio es realizado en el año 2023, es observacional, retrospectivo, incluyó a 10.295 pacientes en donde los categorizan en 3 grupos. El primer grupo con una traqueotomía temprana, es decir, con menos de 14 días de ventilación mecánica, incluyó 39% de los pacientes. El segundo grupo con traqueotomía tardía, que era desde los 15 a los 60 días de ventilación mecánica, incluyendo un 40% de los pacientes. Y el tercer grupo extendida, es decir, que tenían más de 60 días de ventilación mecánica, incluyendo al 21% de los pacientes. En este primer cuadro, lo que me gustó para mostrarles es que los pacientes con traqueotomía temprana eran mayores, ¿sí? Tenían mayor edad que los pacientes del grupo de traqueotomía tardía y de traqueotomía extendida. Esto fue significativo. Y que los pacientes en la traqueotomía extendida eran principalmente neonatos. Esto lo podemos ver en nuestra práctica clínica de mientras más pequeño es el paciente, cómo se va prolongando o se va retrasando la decisión de realizar una traqueotomía. Y en este segundo cuadro pueden notar que los pacientes con traqueotomía temprana tenían menor estadía hospitalaria, menor estadía en UCI y menor estadía en UCI post-traqueotomía que los pacientes de los otros 2 grupos, tardía y extendida. Y esto no solo se traduce en que hay menos días de internación para el paciente y la familia, que ya de por sí eso es buenísimo, sino que también se traduce en menores costos de internación. Que, bueno, si bien yo, por ejemplo, no estoy en una parte administrativa o de presupuestos que ver todo lo que se gasta en una internación, estoy en un hospital público, para los que manejan toda esta parte de presupuestos es un punto importante y hubo una gran disminución en los costos. Además, en este estudio encontraron una asociación entre la traqueotomía temprana y la menor tasa de mortalidad y menor neumonía asociada a la ventilación mecánica, aunque no fue tan significativo como la disminución en la estadía hospitalaria. En este siguiente estudio que se realizó en un hospital de Corea, también encuentran tienen los mismos outcomes que en el estudio anterior en cuanto a la estadía hospitalaria, la estadía en UCI y el riesgo de neumonía asociada a la ventilación mecánica, que fue menor en los pacientes con traqueotomía temprana, pero este estudio no tiene diferencias en la tasa de mortalidad. Ellos no pudieron encontrar ninguna asociación entre la traqueotomía temprana y la reducción en mortalidad. Cabe destacar que también es un estudio retrospectivo, es observacional y es una muestra pequeña de 111 pacientes. En este otro trabajo que se realizó en India, también seguimos con el mismo lineamiento en donde encuentran que los pacientes con traqueotomía temprana tienen menos días de ventilación mecánica, tienen menos estancia en la UCI y menos estancia hospitalaria que los pacientes con traqueotomía tardía, pero acá me gustó en este estudio esto que habla sobre las reintubaciones. Ellos vieron que los pacientes con traqueotomía temprana principalmente no tenían reintubaciones, ¿sí? Y que los pacientes con traqueotomía tardía tenían una o más reintubaciones. Piensen en todo lo que conlleva una reintubación para el paciente. Aumentamos comorbilidad, aumentamos mortalidad, aumentamos el riesgo a la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Entonces, quizás por ahí evitar tantas reintubaciones buscando una traqueotomía temprana o decidiendo una traqueotomía temprana, nos ahorraríamos por ahí todas esas complicaciones aparejadas a las reintubaciones. Obvio, no hay que olvidarse que la traqueotomía también tiene sus complicaciones. Y otro punto que me pareció muy interesante de este estudio es que encontraron, como otro outcome que ellos tenían,
los pacientes con traqueotomía temprana tenían mayor probabilidad de decanulación exitosa que los pacientes con traqueotomía tardía a la alta hospitalaria, ¿sí? Es decir, que los pacientes con una traqueotomía temprana tenían 5 veces mayor probabilidad de irse a su casa decanulados. Y esto es importante porque piensen que tanto para la calidad de vida del paciente como para la calidad de vida de la familia o de los cuidadores del paciente, irse sin la cánula de traqueotomía a la casa es un montón, porque si bien se entrenan los padres y los cuidadores, también es una responsabilidad y es una preocupación más el tener, y un cuidado más el tener la traqueotomía o el niño traqueotomizado en la casa. Estos autores, ¿por qué encuentran que por qué favorecería la traqueotomía temprana la decanulación? Básicamente por estos mecanismos en donde hay menor daño subglótico acumulado por la intubación prolongada. Se puede hacer un inicio precoz de la rehabilitación fonoaudiológica y respiratoria. Va a haber menor dependencia de pseudoanalgesia, favoreciendo la recuperación neuromuscular. Y también va a tener mejor tolerancia al destete. Eso se traduce en menos días de ventilación mecánica post-traqueotomía. Entonces, la evidencia apunta a que hacer la traqueotomía antes de los 14 días se asocia a mayor probabilidad de decanulación, pero ellos también hablan, los autores también dicen que siempre va a estar condicionado por la patología de base. No solo podemos ver el timing, el tiempo de la traqueotomía, sino la patología de base. Encuentran que la indicación de obstrucción de vía aérea era el diagnóstico con mayor tasa de decanulación. Y por último, ya para ir cerrando acá, un contraste entre lo que es adultos versus pediatría. Nosotros, pediatría, vamos detrás de adultos, muchas veces extrapolamos resultados que ellos tienen en sus estudios a pediatría, pero en cuanto a traqueotomía y al tiempo de la traqueotomía es un poco más difícil hacerlo. ¿Por qué? Porque la traqueotomía temprana para los adultos es dentro de los 7 días de ventilación mecánica, ¿sí? Que recién ahora pediatría está estableciendo, 14 días y no llevarlo hasta 21 días, porque además tienen mayor cantidad de ensayos aleatorizados y metaanálisis robustos. Su nivel de evidencia es fuerte, es el nivel 1-2, por la cantidad de ensayos que tienen y además que pueden realizar ensayos prospectivos. Y en pediatría son pocos los trabajos realizados, son mayoritariamente retrospectivos, muchos tienen muestras pequeñas y son de un solo centro, entonces el nivel de evidencia aún no es tan fuerte. En adultos ya está comprobado que hay una asociación entre la traqueotomía temprana y la reducción del riesgo de mortalidad en un 22%. Y en pediatría el impacto sobre la mortalidad todavía no está claro. Hay estudios que encuentran una asociación, aunque no sea significativa, y otros estudios en los que directamente no hay asociación alguna. Y por último, y muy importante, es que los adultos tienen la posibilidad de realizar la traqueotomía percutánea, que no sé en todos los centros si están así, pero cuando yo estuve en la parte de adultos, la mayoría de las traqueotomías eran percutáneas. Esto implica que el paciente no tenga que ser trasladado al quirófano, que se eviten complicaciones intraoperatorias y perioperatorias, ¿sí? Y en pediatría la técnica percutánea no se utiliza habitualmente, se está utilizando ahora en adolescentes, en niños más grandes, pero nuestra población de lactantes, niños pequeños, no se la utiliza. Sobre todo por eso. Bueno, espero que haya sido claro y muchas gracias. Gracias, Vale, por la presentación. Le damos el paso a Oscar entonces. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, muchísimas gracias a todos los que están del otro lado de la pantalla por tomarse el tiempo de un día viernes a la tarde con el frío, de estar aquí y de compartir y darnos la oportunidad de llegar a todos ustedes. Para nosotros es un gusto enorme poder compartir todo esto y plantear la discusión para ver si desde aquí podemos aclarar un poco más el panorama.
Bueno, el título es Traqueostomía en Pediatría más allá del almanaque, ¿cuándo es el momento oportuno? La literatura en adultos, como decía la expositora previa, intenta encasillarla, la traqueostomía, en temprana versus tardía, pero en pediatría, la heterogeneidad de los pacientes, desde prematuros extremos hasta adolescentes con trauma, destruye cualquier ventana temporal fija. En realidad esto es lo que hace que sea tan difícil definir justamente una ventana temporal, y creo que deberíamos tratar de empezar a revertir el paradigma con respecto a la temporalidad y reemplazarlo por el término de la oportunidad. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, se han nombrado estudios multicéntricos. Un estudio muy importante en América Latina es el encabezado por Vázquez Hoyos, Cruces y Dambrauskas, que lo nombró Silvina en un primer momento, donde se muestra que en las estadísticas latinoamericanas la ventilación mecánica prolongada podría definirse a partir del 9º día, lo que va un poco a contramano de lo que se decía con respecto al estudio Long Bent Kids, donde se definen los 14 días como para poder agrupar entre aquellos que van a recibir traqueostomía temprana versus los que van a recibir traqueostomía tardía. La intubación y la ventilación, los motivos generalmente son obstrucción de la vía aérea superior, ¿sí? Anofaciales, estenosis subglóticas, y lo que vemos aquí es que hay un menor riesgo de mortalidad, con un riesgo con hazard ratio de 0,51, y hay una alta probabilidad de decanulación temprana, que también se nombró en la presentación anterior, en particular cuando se hace en forma precoz, ¿sí? La ventilación prolongada y el deterioro neurológico, hay mayor dependencia de ventilación domiciliaria y una alta carga de visitas médicas ambulatorias. Esta ventilación prolongada y el deterioro neurológico se relacionan generalmente con enfermedad neuromuscular, daño neurológico central o displasia broncopulmonar severa. La indicación primaria dicta la trayectoria. La traqueostomía pediátrica ha evolucionado de ser una intervención de emergencia a una herramienta de manejo crónico y a largo plazo. El espectro de incertidumbre, o sea, ¿cuándo es la indicación precisa? ¿Cuándo es la oportunidad? En los adultos el consenso está bien establecido. El consenso generalizado, una intervención temprana antes de los 10 días, reduce drásticamente los días de ventilación mecánica y estancia en UCI, lo cual no es un dato menor desde el punto de vista económico, en particular en los países de bajos y de medianos ingresos como el nuestro. Y en cambio en pediatría la ventana de incertidumbre sigue estando latente, temprana menor a los 7 o 10 días, lo que se relata en el trabajo de PISA y colaboradores, y tardía mayor a los 14 o 28 días, una práctica común reflejada en base a los datos nacionales. A diferencia de los adultos, los niños presentan una resolución fisiológica distinta, y probablemente este es el punto crítico para definir cuándo es precoz o cuándo es tardía. Y patologías mucho más heterogéneas, lo que lleva a un retraso institucional sistémico. También, lo que señalaba muy bien Silvina, es la carencia de comités de traqueostomía y de consensos multidisciplinarios o trabajo multidisciplinario, no por la falta de comunicación, sino muchas veces por la falta de disponibilidad del recurso más valioso en salud, que es el recurso humano. La decisión debe equilibrar el riesgo quirúrgico frente al daño por la intubación prolongada. El impacto clínico en cuanto a los consumos de recursos en la traqueostomía temprana: la ventilación mecánica tiene una reducción significativa de días totales, de 17,5 versus 45 días. La estancia en UCI también se disminuye drásticamente, particularmente en pacientes que logran la decanulación. En cambio, en la traqueostomía tardía, la ventilación mecánica se prolonga innecesariamente el soporte ventilatorio invasivo, y la estancia en UCI hay una mayor ocupación de camas, aumento de hasta 10,7 días adicionales atribuibles al retraso. La traqueostomía temprana no asegura una decanulación más rápida, pero optimiza indiscutiblemente la liberación de recursos críticos y reduce la exposición aguda en la UCI. Morbilidad versus mortalidad, lo cual no es un dato menor. Si bien es cierto, la mortalidad es un indicador duro, la morbilidad no es un dato menor por los costos, no solo económicos, sino también sociales de la instauración de una traqueostomía. El beneficio fisiológico a las infecciones: se reduce la tasa de neumonías asociada a la ventilación mecánica a un 26,7%, con respecto al 60% de estar en la terapia intensiva, y la intervención temprana detiene la colonización prolongada por el tubo endotraqueal. Y la realidad clínica en la supervivencia, la mortalidad general y decanulación, la traqueostomía temprana, como se señaló en las presentaciones anteriores, no confiere un beneficio estadísticamente significativo en la supervivencia global ni en la tasa final del éxito de la decanulación.
¿sí? Sin embargo, los trabajos lo que muestran es que pueden decanularse probablemente en forma más precoz. El momento quirúrgico altera la morbilidad infecciosa, pero el pronóstico de supervivencia a largo plazo está anclado a la patología de base, como es el deterioro neurológico crónico, y no al día del procedimiento. El matiz de las subpoblaciones, que eso también es algo muy variable en pediatría. Tenemos que en los estudios que se abocaron a la traqueostomía en pacientes con traumatismo cráneoencefálico severo, ¿sí? Los resultados de la intervención temprana menor a 14 días se tradujo en menos días de ventilación mecánica, 14 versus 25, menos días de USIP, 19 versus 31, y menor incidencia de neumonía, 24 versus 41%, y trombosis venosa profunda. El veredicto es que el beneficio es claro de una intervención temprana. Sin embargo, en los pacientes con trauma pediátrico general, los pacientes sin daño neurológico severo aislado, los resultados de la intervención temprana antes de los 7 días no mostraron diferencias significativas en la estancia hospitalaria ni en los días de ventilación mecánica, lo cual sugiere que esperar más de 7 días puede ser beneficioso para permitir una extubación exitosa sin la necesidad de la cirugía. La traqueostomía temprana no debe ser una regla universal. En el trauma general, la paciencia favorece la extubación, y en el trauma cráneoencefálico severo, la proactividad prevendría complicaciones. Otro dato no menor es el impacto de los determinantes sociales de la salud. Raza y etnia, estos son trabajos fundamentalmente del hemisferio norte de Estados Unidos, donde se muestra que pacientes afrodescendientes tienen mayor probabilidad de requerir traqueostomía, pero el procedimiento se realiza con un retraso de aproximadamente 1.2 semanas. El nivel educativo y el código postal. Las zonas con mayor nivel educativo se asocian con traqueostomías más tempranas, reducción de 1,4 semanas. Y el seguro médico, las disparidades en el alta, los pacientes mayores y de minorías tienen mayor probabilidad de ser derivados a centros de cuidados a largo plazo en lugar de retornar al hogar. Los determinantes sociales de la salud alteran el cronograma clínico. Factores como la desconfianza institucional, las barreras de seguros y la falta de soporte domiciliario fuerzan retrasos quirúrgicos y estancias hospitalarias prolongadas. La trayectoria a 5 años. La realidad de la ventilación domiciliaria: a los 5 años el 45% de los pacientes traqueostomizados que egresaron de las unidades con ventilación domiciliaria siguen dependiendo de la ventilación domiciliaria. Las complicaciones tardías, una alta incidencia, un 53% de complicaciones clínicas como tejido de granulación, estenosis traqueal o infecciones del estómago. La utilización de recursos ambulatorios. Pacientes con daño neurológico central promedian 4 visitas médicas adicionales por año. Existe una disparidad visible. Las familias hispanas registran significativamente menos visitas de seguimiento. La decanulación, solo el 10% de los pacientes logra la decanulación en ese periodo, impulsado principalmente por pacientes cuya indicación original fue la obstrucción de la vía aérea. Si bien es cierto, son trabajos que tienen o hacen su base en los Estados Unidos, podríamos traducir esto de los pacientes hispanos a los pacientes de menos recursos de nuestros medios, ¿sí? No es lo mismo probablemente acceder a un hospital de máxima complejidad en Ciudad Autónoma de Buenos Aires que acceder al hospital de máxima complejidad de nuestra provincia, aquí en Salta, Jujuy o Santiago del Estero, ni tampoco la disponibilidad de recursos materiales o de seguimiento. La cirugía es solo el comienzo. La traqueostomía pediátrica transforma una crisis aguda en una trayectoria de cuidados clínicos complejos. El impacto en el desarrollo infantil y el lenguaje, lo cual no es menor, porque muchas veces nosotros abocamos la discusión en cuanto a la temporalidad y no, como decía al principio, a la oportunidad. La gravedad neonatal y las condiciones neurológicas predicen el coeficiente intelectual y el lenguaje. El nivel socioeconómico es un predictor de problemas conductuales y también de lo que señalábamos antes, la concurrencia a los controles, la concurrencia al seguimiento longitudinal del paciente post terapia intensiva y al seguimiento por el equipo multidisciplinario de la traqueostomía. Condiciones médicas leves que tienen mayor influencia que la traqueostomía per se, y la clase social predijo el comportamiento independientemente del estado médico. El impacto específico de la traqueostomía: puntuaciones de lenguaje y audición inferiores versus aquellos controles emparejados, limitación en la vocalización durante la infancia que afecta la adquisición lingüística. Los niños sin otras comorbilidades muestran un déficit específico del lenguaje
y se recomienda el seguimiento fonoaudiológico sistemático desde el inicio, resaltando la necesidad del seguimiento multidisciplinario. Las recomendaciones clínicas unificadas: evaluar la patología, no estandarizar la traqueostomía, acelerar la intervención, menos de 14 días en trauma craneoencefálico severo y patologías restrictivas crónicas, y permitir pruebas de extubación prolongadas en el trauma general y resolución aguda del síndrome de distrés. Balancear los riesgos, priorizar la traqueostomía temprana para mitigar el riesgo de neumonía asociada a la ventilación mecánica, optimizar el flujo de camas, lo cual no es un dato menor, especialmente frente a la escasez de recursos en la UCIP, mitigar las barreras, iniciar la planificación de la alta y la educación de los cuidadores en el momento de la intubación inicial y no semanas después. Identificar proactivamente a familias en códigos postales de riesgo, es decir, en lugares con desventajas socioeconómico-culturales severas, para asegurar el financiamiento temprano de los equipos domiciliarios. El éxito de la traqueostomía pediátrica exige abandonar el debate binario de temprano versus tardío para adoptar una estrategia personalizada, basada en la fisiología del paciente y respaldada por un ecosistema de equidad social. ¿Cuáles son las conclusiones y recomendaciones? Que no existe un consenso universal del momento óptimo de la traqueostomía en pediatría. La decisión debe individualizarse según su indicación, el estado clínico y el pronóstico del paciente. La traqueostomía temprana, menos de 10 a 14 días, se asocia con menor duración de ventilación mecánica, menor estancia en la UCIP y reducción de neumonía asociada a la ventilación mecánica, sin diferencias en la mortalidad. En el trauma craneoencefálico severo, la traqueostomía temprana mejora los resultados funcionales y reduce las complicaciones, y la mayoría puede extubarse espontáneamente antes de los 18 días. La decanulación es posible en un 21% de los casos, influenciada principalmente por la indicación e infecciones temporales, en mayor medida que aquellas patologías neuromusculares, y los determinantes sociales, raza, región geográfica, clase social, impactan significativamente en las decisiones clínicas y el acceso a la atención. Es imperativo reducir esas inequidades para tratar de lograr mejores resultados. Se requieren, sí, estudios prospectivos y aleatorizados para establecer guías definitivas en la población pediátrica, y creo que el primer paso lo dio Long Bend Kids, y bueno, habrá que ver si podemos empezar a generar evidencia desde nuestro lugar aquí en Argentina. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los expositores. No sé si las panelistas tienen preguntas, dudas. Hay algunas preguntas en el chat. No, más que nada, sí, marcar esto de que es diferente. Uno de los participantes preguntaba qué diferencias hay entre la traqueostomía en pediatría y en el adulto. Bueno, y creo que la disertación de Oscar dejó claro que nuestra población heterogénea ya la hace diferente per se. Así que la necesidad de seguir haciendo estudios y sobre todo prospectivos para poder ir viendo qué es lo que vamos haciendo en nuestra población. Y después sí, poder contestar quizá alguna, no quiero que saquemos nosotros tiempo de preguntas del chat, que vi que había algunas, si quieren. No sé si Ame querés. Hola, buenas noches. En el chat había una muy interesante. Preguntaban desde qué edad le ponían una cánula con balón, y otra si hacían pruebas de presión. Los pacientes si le hacen prueba de presión previo a la traqueotomía, ¿no? No sé si ustedes la leyeron también, como para ir contestando esas dos que estaban al principio. Creo que se refería a la previa a la decanulación, eran las mediciones de presiones. No sé si viene a cumplir el objetivo del webinar. Podemos contestarla si quieren. Sí, la toma de la presión subglótica, sí, para lo que es el proceso de canulación,
quizás en realidad tomamos la presión subglótica, pero primero quizás se hace una disminución del diámetro de la cánula y se prueba si el paciente puede fonar, si tiene buen flujo, y cuando quizás notamos que no tiene flujo pericánula o hay algo extraño, luego de disminuir el diámetro, tomamos la presión subglótica para justificar que hay un aumento de presión y pedir la interconsulta con endoscopía, porque quizás, aunque disminuyamos el diámetro de la cánula, hay un aumento de presión y con eso se le cuenta al endoscopista, che, está pasando esta situación, pero no lo hacemos, al menos en los lugares donde trabajo, de pacientes críticos crónicos pediátricos, no se toma sistemáticamente para decanular un paciente. Se ve clínicamente que el paciente tolera el tapón en la válvula fonatoria. Sí, para interconsultar con un endoscopista quizás lo tomamos más precisamente. Sí, ahí creo que también hay mucha heterogeneidad, porque no hay un protocolo de decanulación que se haga en todos los centros. Si bien hay recomendaciones que quizás no están hechas en el país, sí hay algunas guías internacionales, la gran mayoría hechas desde endoscopía. Hay como fuerte recomendación de hacer endoscopía previo a la decanulación, pero también eso muestra la necesidad de poder aportar desde la clínica nuestros datos y armar el protocolo que se ajuste a las necesidades y las trayectorias institucionales, y después poder hacer algo más federal, que abarque las realidades del país, que como bueno lo dijo también Oscar, la diferencia en el acceso a los distintos recursos hace que no podamos homogeneizar las prácticas. Entonces, me parece que uno quizá puede empezar desde lo micro, ¿no? Desde su institución, empezar a armar los protocolos y después poder hacer una red federal, que bueno, es uno de los objetivos que tiene SATI o el CKIP sobre el abordaje de los pacientes traqueostomizados. Pero bueno, sí, nosotros también medimos las presiones traqueales previo a la decanulación, y si pasa algo también. Nosotros, por ejemplo, tenemos la endoscopía como parte de nuestro protocolo en el centro donde trabajo, pero bueno, eso demuestra en esta mesa pequeña que hay distintos protocolos y la necesidad de poder objetivar un poco los datos con nuestros pacientes. Y con respecto a la pregunta, había una pregunta previa, si ponían valor o no. ¿Desde qué edad aproximadamente consideraban la cánula con balón? Creo que también tiene que ver con la indicación de la traqueostomía más de la edad. Si bien a los pacientes más pequeños, si son neonatos tardíos, digamos, o lactantes más pequeños, en general se define poner cánula sin balón. Esto está más relacionado a la indicación, que tiene que ver quizás si ese paciente tiene requerimientos de ventilación mecánica. En general se decide por una cánula con balón, ¿no? Más que nada por un tema de monitoreo, que es la indicación primordial de utilización de balón en la cánula de traqueostomía. En general queda a decisión, bueno, del equipo quirúrgico y en concordancia con el equipo de la terapia intensiva, ¿no? Hay una de las preguntas en el chat que si el equipo de traqueostomía contempla o no contempla la participación de fisioterapeutas respiratorios. Y capaz para contarle acá, la mesa está compartida entre médicos intensivistas y kinesiólogos que nos dedicamos a cuidados respiratorios. Podemos llamarnos fisioterapeutas respiratorios, depende del título en cada lugar. Pero sí, por supuesto, que entendemos y consideramos que es esto, ¿no? Que necesitamos de un equipo ampliado en donde la toma de decisión va a ser en consenso, porque desde el momento, la secuencia, pensar después en una decanulación, los cuidados, como planteaba Vale, a largo plazo, digo, somos muchos los actores que participamos en el cuidado de esa persona, así que sí, capaz no nos presentamos como fisioterapeutas respiratorios, pero somos lo mismo. Yo quería una pregunta más, que
escuchándole un poco a Oscar y a ustedes, como que saco de conclusión, digamos, que el protocolo, que hacer un protocolo más homogéneo, digamos, de proyecto de traqueotomía en el paciente. Ciertas patologías se benefician con que sea temprana, por ejemplo, el trauma de cráneo. Y habíamos hablado epidemiológicamente que, bueno, las principales pueden ser neuromusculares, que son los que llevan, digamos, ese porcentaje después que quedan crónicos domiciliarios, ¿no? Entonces, por ahí quería saber en sus unidades, digamos, si tienen alguna limitación en cuanto a los parámetros respiratorios en los cuales previos a decanular. Un poco hablando con este caso problema que habíamos presentado en este paciente con distrés que se reintubó, que llevó una neumonía asociada. Si tenemos que volver, Silvi, te conectaste, a esperar, digamos, bajar de esos parámetros para pensar en una traqueotomía, porque ya llevaba 21 días, digamos, bien prolongado, seguramente más miopático de su patología de base, o sea, más multifactorial. Sobre todo enfocarme si esperamos tener parámetros bajos y hacer, bueno, estas pruebas y demás y decir, bueno, no, lo traqueotomizamos, digamos. Es la pregunta bomba, ¿no? La que todos quisiéramos como poner un día para responder. Capaz un poco de la experiencia, ¿no? O lo poquito o muchos datos que podemos tener de locales, digo. El Garraham, como bien planteaban, tiene en su reporte, el italiano no ha escrito, pero tiene hecho ahí un epidemiológico de tráqueo, las chicas pueden contar un poco en sus centros, bueno, ustedes también. A mí me parece un poco como planteaba Oscar, que es la discusión que se nos viene, ¿no? Si poder pensar en este tiempo adecuado, pensando en las comorbilidades asociadas, ¿no? Me parece que estamos en el momento de poder empezar a pensar de una forma más adecuada en cómo es el cuidado prolongado de esta población, que si uno solo la perpetúa en una ventilación mecánica invasiva con un tubo orotraqueal, con más requerimiento de analgesia, en unidades capaz diferentes hasta con restricción de movimiento, sin una ventana de sedación diaria, ¿no? Con un montón de aspectos que todavía estamos como no tan avanzados. Entendemos que después extubar a este paciente se complejiza. Entonces, capaz, si ya vamos 21 días de ventilación mecánica con pruebas establecidas y demás, pensar en descender parámetros para llegar a un procedimiento quirúrgico de traqueostomía es como esperar más días, ¿no? Es como buscar esta estabilidad clínica que todavía no llega para la extubación. Entonces, me parece que volvemos a lo mismo, el consenso, ¿no? Por supuesto que esté en una estabilidad adecuada para poder tolerar un procedimiento quirúrgico, pero no sé si, o no existe recomendación, pensemos en esto, pero lo descrito en la literatura no es que pone como un criterio el descenso de parámetros, ¿no? Sino más que nada pensar en la estabilidad clínica de atravesar el procedimiento quirúrgico. Sino, a simple vista o a priori, parecería que lo que vamos a hacer es demorar todavía más el procedimiento y continuar con una ventilación invasiva por tubo orotraqueal sin dar la posibilidad de otro tipo de manejo, con todo lo que planteó Oscar también, que podemos disminuir, reducir, digo, que empieza a haber estudios que nos muestra que la traqueostomía un poco más temprana en la población con criterio después de decanular, ¿no? Corremos la población neuromuscular, neurocrítica, neurológica de base, que no es el objetivo la decanulación posterior. Pensar en acortar los días de ABM, los días de internación, los días de requerimiento de analgesia, me parece que vamos por eso. Entonces, capaz el parámetro de descenso de asistencia, discutible. Gracias, Mari. No, lo pregunto, viste, porque a veces nos diferenciamos mucho en esto con adultos. Ellos en los distrés lo pueden traqueotomizar. De hecho, lo hacen en los primeros 7 días con PEP de 15. Con adultos, ellos en los distrés. Y es percutánea. Sí, bueno, nosotros no tenemos esa posibilidad como de un procedimiento más sencillo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Percutáneo, como decís vos, en la unidad, porque por supuesto que la vía aérea del lactante o del pediátrico es otra forma o más compleja y necesitamos estabilizarla de otra forma. Entonces, desde ese punto de partida, está bueno pensar en estas diferencias, ¿no? También. Pero bueno, también es eso de decir, bueno, en el día 10, 14 de ventilación mecánica que empieza a aparecer la pregunta, no que aparezca en el día 21, 25, 3 pruebas fallidas, ¿no?
como ya no sé cómo contener a este paciente. Y por ahí una cosa que uno podría tomar en cuenta es también, teniendo en cuenta el caso clínico que se presentó, ¿no? Sí, yo creo que... ¿Cómo ha ido la...? Perdón, que me meta. Pasa que el tiempo nos apremia y no queremos prolongarnos mucho más, pero la verdad que interesantísimas las presentaciones de todos. Creo que muchas de las preguntas del chat se han ido contestando y bueno, me parece que después de escucharlos y ver un poco el chat, me parece que tenemos una buena y una mala, digamos, ¿sí? La mala es que no tenemos un tiempo estricto para decir cuándo la traqueostomía es oportuna a nivel general, cuándo es precoz o cuándo es tardía. Esa es la mala. La buena, creo que las dudas que se nos presentan a nosotros en la práctica clínica diaria es la duda que tienen todos, que tienen incluso el mundo en los centros de referencia o de primer nivel. Y me parece que pasa un poco por ahí, digamos, ¿sí? Decir, la traqueostomía temprana o tardía, como bien decían nuestros compañeros, los disertantes, hablar de cuándo es precoz, cuándo es tardía, me parece que un poco en línea de lo que hablaba Oscar es hablar de cuándo es oportuna, pensarla como nos estamos acostumbrando en los últimos años a hablar de pensar en la prueba de ventilación espontánea cada día que asistimos a un paciente, bueno, tener como una opción. Ahora, hoy en día que está tan en boga la medicina de precisión, tener un concepto general de decir antes de los 14 días puede ser temprana, después de los 14 días es tardía, y me parece que no, me parece que más allá de un criterio temporal, que honestamente yo creo que no sé si lo vamos a tener, me parece que el precoz o el tardío va a depender más de la enfermedad de base que tenga el paciente. Como ustedes bien decían, no es lo mismo una obstrucción de la vía aérea superior, no es lo mismo un paciente con un trauma de cráneo grave, no es lo mismo un neuromuscular, no es lo mismo un lactante sano con una bronquiolitis que se complicó. Entonces, depende de la enfermedad de base, depende de las comorbilidades y depende, un poco en línea con lo último que hablaba Oscar, me parece, depende también del medio socioeconómico del paciente, ¿sí? Creo que es algo que tenemos que tener en cuenta, que hace necesario tener datos locales, ¿sí? Tal vez no sea lo mismo los datos del interior de la Argentina con los datos de California, de Países Bajos, de países de altos recursos. Cuando hablaban de los costos hospitalarios como beneficios, en general los trabajos hablan de los costos hospitalarios en el momento de la internación. Ahora, ¿alguien tiene en cuenta los costos extrahospitalarios, lo que implica una internación domiciliaria? Todos nuestros pacientes tienen acceso a una internación domiciliaria y si la tienen, todos tienen acceso a una internación domiciliaria de calidad. Me parece que pasa un poco por ahí. Me parece que deberíamos considerar no tanto un criterio temporal, sino más bien individualizar, como para resumir, en la enfermedad de base, las comorbilidades y el medio socioeconómico del paciente. No sé qué opinan ustedes, les dejo esa inquietud y bueno, los escucho. Hola, yo no sé si se me escucha, así que ya no quiero hablar porque después de la introducción de esta charla. Bueno, sí, en realidad, como dice Oscar, la decisión de la traqueostomía tiene que ser oportuna e individualizada, entonces se tiene que tener en contexto las características del paciente, que no es lo mismo el paciente que tiene lesión. Silvi.
Ahí está. ¿Se escucha? Ahí Si no, no hablo. Bueno, resumen de mi opinión con respecto al caso clínico, que tiene que ser la traqueostomía oportuna e individualizada, ¿sí? Y creo que el paciente... Silvi, no se escucha. Oscar, antes querías como sumar, estaba justo por hablar antes de que cierre Diego. Sí. No, creo que coincido plenamente con lo que dice Diego y creo que la decisión individualizada parte de definir la patología, ¿sí? Pero creo que hay que ir el camino hacia atrás, ¿no? Creo que los primeros sería poder armar verdaderos equipos dentro de la terapia intensiva para que la decisión no sea unipersonal, o sea, uno no puede tomar la decisión de una traqueostomía en una guardia, un día domingo, o el cambio de turno, o el médico se fue y vino su reemplazo y dice hace 20 días que está ventilado, hay que traqueostomizarlo. Creo que la decisión es mucho más compleja. También es optimizar todo lo previo, ¿no? Porque uno va al caso clínico que presentó Silvina, por ejemplo, uno dice, bueno, muy bien, ¿qué pasó que los paquetes de medidas para neumonía asociada a la ventilación mecánica funcionaron o no funcionaron? ¿Cuál es la carga de trabajo del personal médico? ¿Cuál es la carga de trabajo del personal? ¿Cómo manejan, cómo es el control de infecciones? ¿Cómo se hacen las pruebas de ventilación espontánea? ¿Están protocolizadas? ¿No están protocolizadas? ¿Cómo se manejan los bloqueantes neuromusculares, la analgosedación? O sea, todo lo previo para llegar al punto que no es el último escalón, pero sí es un paso trascendental, porque vemos todas las comorbilidades que se pueden asociar, y coincido plenamente con lo que dice Diego, o sea, el hecho de en qué condiciones está ese paciente de afrontar esa nueva carga, que no es solo la internación dentro de la institución sanitaria, sino el trasladarse a la vivienda, ¿no? A nosotros nos pasó cuando estaba en el hospital público, por ejemplo, las gestiones a nivel ministerial de que había que construir una habitación nueva con oxígeno, muchas veces con ventilación mecánica si el paciente así lo necesitaba, con enfermería, y uno dice, perfecto, nos ahorramos los días de internación en la terapia intensiva, pero ¿cuánto cuesta esa internación domiciliaria en forma diaria? ¿Cuántos recursos se desvía? Que por ahí se podría haber invertido de otra manera en medidas sanitarias mucho más costo-beneficio, ¿no? Mucho más beneficiosas, con menor inversión, como decía, tener protocolos de destete, tener protocolos de ventilación mecánica, tener protocolos de analgosedación, tener un equipo completo de kinesiología las 24 horas, de terapistas respiratorios, de equipamiento básico, que si uno hace el análisis económico al final va a ser mucho más beneficioso que traqueostomizarlo y externarlo desde la institución, pero mantener una internación domiciliaria, ¿no? Eso es lo que quería aportar. Genial. Ahí le dejamos a Diego que cierre. Igual voy a spoilear algo que los kinesiólogos consideramos que aquellos pacientes con ventilación mecánica prolongada con criterio de canulación los queremos decanulados al alta. No los queremos enviar a la casa traqueostomizados. Así que a por eso. Te dejo, Diego. Bueno, excelente la verdad, todas las opiniones. Creo que es la conclusión final que tenemos y que uno se podría llevar a la casa en función de lo que todos han ido desarrollando a lo largo de esta tarde-noche, ¿no? Individualizar la toma de decisión en función de qué paciente tenemos, insisto, enfermedad de base, comorbilidades, medio socioambiental, y en función de eso tener un sentido de la oportunidad adecuado, digamos, pensarlo sí como una oportunidad, como tenerlo como una especie de una suerte de checklist cuando tenemos un paciente en ventilación mecánica cuyos días de ventilación se van sumando, pero bueno, tener en cuenta todo este contexto, ¿sí? Tal vez hace necesario más trabajos que tengan en cuenta la realidad de países como el nuestro,
en primer lugar. Segundo lugar, el contexto de mi paciente, su enfermedad, insisto con esto. Y bueno, por último, me parece que hablando de los protocolos, tal vez tengamos que tener protocolos de traqueostomía, sí, pero bueno, esos protocolos de traqueostomías deberían contemplar justamente lo que decíamos al inicio, ¿sí? Protocolos de traqueostomías, ¿para quién? ¿Para un trauma de cráneo grave? ¿Para un paciente con una encefaliopatía crónica irreversible? ¿Para un paciente con una enfermedad crónica pulmonar o una enfermedad crónica compleja? Me parece que pasa por ahí. Así que excelente todos, muy buenas las preguntas y bueno, seguramente quedaron algunas cositas por seguir, por cuestionar y seguir discutiendo. El tiempo ya no nos da más, pero la idea es poder hacer una segunda parte de esto porque, bueno, claramente viene todo el segundo capítulo de la traqueostomía, el seguimiento de los pacientes, cosa que muchas veces en los que hacemos más terapia intensiva en el paciente agudo, por ahí no lo vemos tanto, pero es todo un capítulo, y la decanulación. Eso quedará para una segunda oportunidad y bueno, desde ya muchísimas gracias a todos los que se han conectado, a todos los que han participado en el chat y por supuesto a los excelentes discutidores y panelistas que hemos tenido. Muchas gracias a todos, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, hasta luego.